Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 17 de junio del año 2025. Él piensa que si le salió bien en el pasado, ¿por qué va a cambiar de modus operandi? Pedro Sánchez piensa que utilizando la misma estrategia que le sirvió para seguir hacia adelante, pese a las investigaciones judiciales que se cernían sobre su entorno más estrecho, ¿por qué va a cambiar ahora que el cerco le roza todavía más? El 24 de abril del año 2024 salió a la luz que Begoña Gómez, su mujer, estaba imputada. Ese mismo día Pedro Sánchez publicó en las redes sociales su famosa carta a la ciudadanía. Se hizo la víctima y en tono compungido anunció que se iba a tomar 5 días de reflexión para meditar si le merecía la pena seguir como presidente. El 12 de junio de 2025, es increíble que haya pasado tan poco tiempo, pero el 12 de junio de 2025, el pasado jueves, salió a la luz el informe de la UCO que confirmaba que el secretario de organización del PSOE, también Santos Cerdán, había cobrado supuestas mordidas a cambio de adjudicar obra pública. Ese mismo día Sánchez volvió a aparecer públicamente presentándose como víctima y adoptando el mismo tono compungido. El 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez despejó toda su agenda después de esa sesión de control en la que Rufián le preguntó por la justicia. Él dijo: todavía sigo confiando en ella, solo sabíamos que habían abierto diligencias un tal juez Peinado contra Begoña Gómez, pero no sabíamos todo lo demás. Y después de despejar su agenda, se encerró 5 días a reflexionar en el Palacio de la Moncloa. El 12 de junio de 2025, Sánchez volvió a despejar su agenda y se encerró en la finca toledana de Quintos de Mora, propiedad del Estado y sitio recreativo para los presidentes del Gobierno de España. El lunes 29 de abril de 2024, Sánchez, después de los 5 días, regresó y compareció ante los medios. Y ya no tenía el tono victimista, ya no hablaba de profundamente enamorado, ya no decía si merece la pena o no. Cambió ese tono por uno más ofensivo porque pasó al ataque. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Pongamos fin a este fango. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Exactamente lo mismo que dijo el lunes 16 de junio de 2025. Después de su periodo de reflexión en Quintos de Mora, Santos ya estaba dimitido como diputado y Sánchez compareció ante los medios y dijo lo mismo. Esto no va de una persona, no va de un presidente, va de ¿qué España queremos? ¿Se la vamos a dejar a los fachas? Del victimismo compungido del jueves pasó al ataque este lunes. Las elecciones son cada 4 años y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. El 4 de junio de 2024, es decir, en el mismo mes de junio, pero de hace un año, solo un año, Begoña Gómez fue citada a declarar como imputada. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Publicó una nueva carta en las redes sociales diciendo que todo era un zafio montaje ultraderechista. Este 17 de junio de 2025, es decir, hoy, con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo citados a declarar como imputados,
y con su familia requete imputada, Pedro Sánchez ha publicado otra carta en las redes sociales, en las que ha vuelto a denunciar otra operación para derribar a su gobierno. Ha reiterado que él se enteró de lo de Santos Cerdán por la prensa y, por supuesto, ha seguido con el ataque frontal al Partido Popular, al que vuelve a retar a presentar una moción de censura, porque Sánchez, y no solo Sánchez, parece que prefieren que se hable de la moción de censura que no de la corrupción. Moción de censura que, si no hay cambios, solo serviría para que Sánchez pueda decirle a Feijóo: ¿no ves como todos me quieren de presidente? La carta de Sánchez de hoy al final va a tener para hacer un libro epistolar. ¿Otro más? No, pero Isaac, creo que ya no hace falta que se lo escriban. Pues supongo que estas cartas las escribirá él. El presidente sí tiene quien le escriba, yo, que es últimamente lo que más dice Sánchez. Yo y yo. Mi organización. Ojo con hablar mucho de mi organización, porque el Tribunal Supremo es criminal, supuestamente. La carta termina así: ahora es el momento de la templanza y la iniciativa para combatir un mal que ataca la esencia misma de la democracia. Es momento de coherencia, de claridad y de orgullo. Contad conmigo, yo cuento con vosotros. Pues esta carta se ha conocido mientras Sánchez retomaba su ronda de contactos con sus socios de investidura. Ayer fue Yolanda Díaz, que sí, está indignadísima, pero no podemos dejar esto en manos del PP y de Vox. Hoy en Moncloa se ha reunido con el secretario general y portavoz de Junts en el Congreso, Jordi Turull y Míriam Nogueras. Turull sí, el Turull del 17. Los de Puigdemont le han pedido a Sánchez que concrete cómo va a continuar esta legislatura, porque su confianza está al límite. Los socios amenazan mucho, pero Sánchez les toma el pelo porque sabe que puede hacerlo. De momento hoy han anunciado que Sánchez no va a comparecer en el Congreso de inmediato, como le exigían sus socios, sino el 9 de julio y veremos. Rufián ha escrito: nos dicen que el presidente no puede comparecer ya en el Congreso porque tiene que cumplir con su agenda internacional. Deberían entender que para seguir cumpliendo con su agenda internacional debe seguir siendo presidente. ¡Ja!, dice Pedro Sánchez. Por eso quiere lo de la moción, para que todos estos tengan que retratarse y en caso de haber nuevas elecciones, la gente diría: bueno, pues si al final eran lo mismo, pues votamos a Sánchez. Borja, ¿metemos a todos los socios de Sánchez que ha hablado? ¿Tú crees que merece la pena este corte que pone: mis socios avisan a Sánchez? Yo creo que por lo que pueda pasar merece la pena. Uy, yo me fío mucho de Borja. Pisarello de Sumar, Belarra, Otegi, Aitor Esteban, Águila, Micó de Compromís y hasta el de la Junta Aragonesista. Cuando digo que no se puede descartar ninguna alternativa, es que no se puede descartar ninguna alternativa, porque la confianza está rota. Es muy difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios que llevan una década actuando por su cuenta en los puestos más altos del partido. Pedro Sánchez no va a poder ser parte de la solución porque es evidente que el Partido Socialista forma parte del problema. Pensar que se puede sostener desde la posición de los otros son peores, eso ya no va a funcionar. Solo con eso ya no vale. Lo que vendría a querer decir es que, bueno, como no tiene que llegar la derecha o no puede haber unas elecciones porque igual llega la derecha, pues aquí vale todo. Bueno, yo creo que en algún sitio hay una raya. Y estamos hablando de dinero público que ha acabado en sobres y maletines en manos de ladrones y de puteros. Y efectivamente Sánchez no está implicado judicialmente, pero es el responsable político de haber confiado en Ábalos y en Santos Cerdán. El PSOE ha ido por libre estos 2 años y lo ha hecho maltratando a sus socios y ahora nos piden que aguantemos. Pues ya veremos, pues ya veremos. Pues vais a aguantar. Sánchez piensa que vais a aguantar. Sánchez piensa que a él nunca le van a echar sus socios. No, decía el PNV, en algún sitio habrá una raya. Sí, en las fiestas de algunos socialistas con putiflistas. Ahí estaban las rayas. Sánchez, esto no le hace mella. ¿Por qué? Porque cuando Otegi, la de Sumar, el otro, le dicen: con esto ya no basta, ¿eh? En realidad le están diciendo:
tienes que ir más allá en la destrucción de la España constitucional como la conocemos. Si es así, si te marcas un referéndum, todavía entonces va a... Pues lo hará Sánchez, porque Sánchez piensa que si hay alguien que le pueda echar, son los jueces, la UCO y los fiscales indomables, sobre todo en anticorrupción. Y por eso van a por ellos. Hasta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Hoy la portavoz Pilar Alegría ha comparecido y junto a ella lo ha hecho la vicepresidenta para la transición ecológica, Sara Agesen. Que Sara Agesen merece capítulo aparte. Luego les vamos a contar a las 8:30 el escándalo del apagón que merecería tener programa monográfico por lo que ha hecho hoy el gobierno. Bueno, por lo que lleva haciendo estos 50 días. Se cumplen 50 días del apagón. Y Sara Agesen se ha presentado delante de los periodistas a hacer una cronología minuto a minuto de lo que sucedió el pasado lunes 28 de abril. ¿Y saben por qué ha hecho esto? Pues para estar hablando durante 40 minutos y tratar de diluir en esos 40 minutos y a las 12:05 saltó el no sé cuántos, y a las 12:17 le saltaron los fusibles a la vecina del cuarto, para diluir en estos 40 minutos las dos noticias fundamentales por las que Sara Agesen debería presentar su dimisión. Primera, no hubo ningún ciberataque. Lo reconoce 50 días después el gobierno, lo reconoce 48 días después de que Red Eléctrica ya dijera que no hay ningún ciberataque, que no lo decimos nosotros, lo dice el CNI, el INCIBE, todos. Pero necesitaban en ese momento que se hablara de ciberataque y no de lo que había hecho Red Eléctrica. Y segunda cosa que ha reconocido hoy el gobierno, que falló el sistema por culpa de sus políticas. Lo han dicho con otras palabras. ¿Dónde está la presidenta de Red Eléctrica? Luego nos lo vamos a preguntar a las 8:30. Pero ahora no mezclemos apagones. El apagón eléctrico con el apagón informativo que pretende el gobierno con sus casos de corrupción. Pero hay periodistas que quieren saber. Escuchen, pregunta a la portavoz. Me gustaría preguntarles si a día de hoy pueden garantizar que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro del Ejecutivo se va a ver afectado por nuevas informaciones relacionadas con tramas de corrupción. Y usted me decía si puedo garantizar que hay... miren, ustedes yo creo que han podido escuchar, además, claramente al presidente del Gobierno durante estos días manifestar y trasladar la absoluta indignación que nos ha provocado conocer este caso que afecta concretamente y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico del señor Ábalos, del señor Cerdán y de Koldo García. Ustedes me preguntan a mí, sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros si van a aparecer más nombres. No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Yo no sé si antes había otros que lo conocían. Yo lo que sí les puedo decir es cuándo lo conoció el Gobierno, que es cuando se abrió el secreto de sumario. Le propongo a Pilar Alegría que cambie lo de triángulo tóxico que le han escrito los gurús de la Moncloa para referirse a Koldo, Ábalos y Santos y que le dé un toque ochentero. ¿Te acuerdas, Vizcaíno, cuando se hablaba del Valle del Cas? Yo tenía un amigo en el colegio y llamó una camiseta porque era de Vallecas, Valle del Cas. Y Ramoncín, Valle del Cas, sí, la bebida, claro. Koldo, Ábalos y Santos. El Valle del Cas, al que ahora el gobierno atiza. ¿Será porque ya saben que están perdidos y da igual mimarles? Bueno, buenas preguntas hace Iñaki Aguado de Telecinco. La portavoz del gobierno, ¿has escuchado? Oiga, ¿van a salir más? No lo sé. ¿Qué tiempos, en los que por una pregunta así te llaman tabloide, pseudomedio? ¿No sabe si van a salir más ministros imputados? Lea a las 9 Libertad Digital, ministra,
que Miguel Ángel Pérez tiene una sorpresita. No adelantemos acontecimientos. En el gobierno ya ni el Tato pone las manos en el fuego después de que se hayan gastado toda la crema y todas las vendas en Bolaños y en María Jesús Montero. Arañazos, cortes, pequeñas heridas, donde hay una herida, Cristalmina. Cristalmina desinfecta y protege las heridas durante horas. Ni pica ni mancha. Cristalmina, como si nada. Clorexidina de gluconato de Laboratorio Salvat. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ahora iremos con Montero, qué espectáculo hoy en el Senado. Escuchen cómo la portavoz del gobierno, también buena pregunta, creo que ha sido Marisa Cruz del Confidencial. Escuchen, porque va con nombres y apellidos. Como dice que se actuará cuando haya indicios sólidos, si eso también incluye a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que es un puesto que no depende exclusivamente del Gobierno, sino de un acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Lo ha dicho el presidente del Gobierno estos días. Nos equivocamos dándole la confianza a dos personas que no la merecían. Y nos hacemos cargo, además de ese error. Y por eso también pedimos disculpas. Pero tampoco podemos caer en el error, si me permiten, o no podemos aceptar que se crea que todos somos iguales. Cuando haya indicios, cuando existan indicios, se actuará con contundencia. Pero me tienen que disculpar. Desde luego, no se puede crear esa sombra de duda, ni desde luego aceptar que todo el mundo es igual. Han visto, ¿eh? En otro momento hubieran sacado, bueno, toda la artillería por Francina Armengol. Pero hoy, Marisol Hernández, del Confidencial, o Marisa Cruz, que es del Mundo. Marisol Hernández dice, bueno, ¿y esto vale para Armengol? Y en ningún momento han visto que haya dicho, Francina Armengol es un... No, hombre, por favor, no arrojemos sombras sobre la gente, no, ya. Pero usted, portavoz, sí que puede arrojar sombras sobre la UCO. Porque claro, esto de decir como el presidente Sánchez, la UCO, los informes lo tenían otros, pues ha llegado Mariano Alonso de ABC y le ha hecho esta pregunta. Acaba de decir usted que no sabe usted si otras personas conocían el informe de la UCO previamente a que se abriese el secreto de sumario. Hoy el presidente del Gobierno, en una carta pública a los militantes, pero en fin, una carta abierta, ha calificado de censurable que se haya puesto el contenido de ese informe al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo. Me gustaría que usted, como evidentemente portavoz autorizada del Gobierno, nos ayudase a desentrañar un poco más estas palabras, hacer de exégeta incluso, y si ustedes están acusando a la UCO y, por tanto, a la Guardia Civil o a algunos de sus miembros, en fin, de participar en algún tipo de operación para derribar a un gobierno que tendría una definición que supongo que a usted no se le escapa. Vamos a ver. Este gobierno siempre ha colaborado con la justicia y lo vamos a seguir haciendo, siempre. Y, por supuesto, máximo respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, a ese informe que conocimos el pasado jueves cuando se abrió el secreto de sumario. Que es, repito, cuando este gobierno lo conoció, no antes. Yo, desde luego, lo que no puedo es aseverar si algunos otros lo conocían antes. Que estamos hablando todavía de un informe, por cierto, muy sólido. Es un poco bulo, ¿no? Si no puedes aseverar que algún otro lo conocía antes, no lo nombres, no lo cites, no lo cuentes, porque eso es tirar la piedra y esconder la mano. Basta ya de hipocresía, basta ya de esconderse en leires y en fontaneros y en cloacas. Decidlo a las claras, que respetáis a la justicia, al juez Peinado, a la juez Viedma, al juez Hurtado, al juez Puente, a Marchena, a García Castellón. Decidlo, no os atrevéis a decir que prevarican porque se lo dejáis a vuestros amigos, los rufianes. Bueno. En las últimas horas se ha producido la dimisión de Santos Cerdán. Dimisión. Pasó por allí y Sánchez le dijo, o te vas tú o me voy yo, así que vete tú. Pero no ha sido la única. Porque hoy hemos conocido que el hasta ahora número 3 de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda ha
dimitido o ha sido destituido. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, de estas cosas se olvida hablar Pilar Alegría, ha aprobado hoy la destitución de José Antonio Marco, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Lo ha hecho después de que ya hace unos días Alejandro Entrambasaguas en El Debate publicara noticias sobre este señor que acreditarían que cobró supuestamente comisiones de empresarios a cambio de anularle sanciones de Hacienda. Un poquito rollo Aldama cuando con el jefe de gabinete de Montero decía a ver si me puedes arreglar esto. Hay un empresario que ha dicho que pagó al número 3 de Montero más de 100.000 euros en sobres a cambio de que le anularan reclamaciones que su empresa tenía ante el Tribunal Económico Administrativo que este señor presidía. Marco ha dimitido, Marco el malo podríamos decir, no confundir con José Mari. Marco ha dimitido alegando motivos personales. Otro. Y que lo ha hecho a petición propia, según le han contado fuentes del gobierno a la agencia EFE. Sin embargo, El Debate publica que habría sido María Jesús Montero la que le habría dicho Marco, vete tú, que si no me tengo que ir yo. Dice este diario que ayer la vicepresidenta pidió al secretario de Estado de Hacienda que exigiera responsabilidades a José Antonio Marco, por lo que se estaba publicando. Y que como no hubo justificación alguna, que le dijeron vete tú, que si no nos tenemos que ir nosotros. Y este señor obedeció. Y ahora lo encubren en dimisión por motivos personales. Pero es curioso que María Jesús Montero haya hecho esto hoy cuando el pasado miércoles, en la sesión de control, le preguntaron por este señor, no quiso entrar en el asunto, pero sí que se puso a atacar a los que publican noticias o a las que las llevan al Congreso. Lo que hacen es intentar meter a personas honestas, a personas honradas, en unas mentiras publicadas por pseudomedios para posteriormente ahuyentar el talento de la administración pública. Es lo que persiguen. Pues el talento de este Marco ha salido huyendo por esas noticias de pseudomedios. Y 6 días después de que María Jesús Montero criticara estas noticias de pseudomedios que son falsas y que ahuyentan el talento, y ya con la noticia de José Antonio Marco dimitido por motivos personales, le han vuelto a preguntar, esta vez en el Senado, la portavoz del PP, Alicia García. Usted, que puso la mano en el fuego por Cerdán y se abrasó, le pregunto, ¿pone la mano en el fuego por su número 3 que ha dimitido hoy y por usted, y por Sánchez, y por la financiación de su partido? Dígame por qué se siente traicionada, dolida e indignada. Para ustedes la corrupción es sistémica y ustedes ante la corrupción lo que hacen es perseguir o cesar a los que lo denuncian. Señora Montero, usted que es de mecha corta no ha puesto la mano en el fuego por Sánchez. Traicionada y dolida por Santos Cerdán, su amigo íntimo, traicionada y dolida por su número 3, ese que ha dimitido, que le nombró usted por llevarse 100.000 euros en sobres. Caso Bárcenas, caso Púnica, caso Carlos Fabra, caso Gürtel, caso Kitchen, caso Lezo. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. Le faltaban al final ya las Juanolas porque se estaba quedando sin aire María Jesús Montero. No, si ahora resulta que los de la trama van a ser del PP, también con Sánchez. Sí, el PP, casos a punta pala. ¿Esa es su defensa, señora Montero? Hoy, por cierto, especialmente atacada. ¿Esa es su defensa? Después de que tenga que salir su número 3 del Ministerio de Hacienda. Y, por cierto, si no ha cobrado ninguna comisión, ¿por qué ha salido? ¿De verdad por motivos personales? Esto de los motivos personales a mí me suena a Borja. El número 2 de Marlaska en el Ministerio del Interior, ¿qué pasó con él? Bueno, pues el secretario de Estado de Seguridad presentó su dimisión el pasado 27 de mayo y también se supone, Dieter,
que por motivos personales, aunque lo hizo en plena polémica por la operación de las cloacas socialistas del Eire 10 contra la UCO, de la Guardia Civil. ¿Qué pasó con el número 2 de Ángel Víctor Torres? Pues Antonio Olivera, el jefe de gabinete del ministro de Política Territorial, dejó su cargo el pasado 1 de abril, y lo hizo, también se supone, por motivos familiares, aunque casualmente coincidió con el avance en las investigaciones por parte de la UCO sobre los contactos de Olivera con la trama Coldo para la concesión de 3 contratos en Canarias por más de 5 millones de euros. Antonio Olivera era entonces el director del Servicio Canario de Salud. Oye, el jefe de seguridad de Correos también ha sido noticia, ¿no? Sí, renunció a su puesto el pasado marzo, Arturo Crespo, solo 3 meses después de que el Ministerio de Hacienda ordenara la anulación de un contrato de 10 millones de euros tras detectar un conflicto de interés. Por cierto, Arturo Crespo, que también era el comandante de la Guardia Civil en Barajas en la fecha en la que llegó al aeropuerto la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Y Renfe, Renfe tenía un presidente distinto hace no mucho, ¿no? Sí, en enero, Dieter, cuando dimitió Raúl Blanco, curiosamente también por motivos... No, por motivos personales. Por motivos personales, Coño. Pero casualmente también en plena polémica por la multitud de incidencias y retrasos de los trenes y ante el deterioro de la imagen de la compañía. ¿Algún momento encontrarán esa raya el PNV? Porque dejó caer al gobierno de Rajoy por el caso Gürtel. ¿Aquí cuántos tenemos? Pero Sánchez se ríe de sus socios. Porque todos, no solo Sánchez, saben que si hay elecciones, por mucho que diga el CIS, efectivamente, como dijo ayer Sánchez, las riendas las van a coger otros. Y al sanchismo, Sánchez piensa que no le van a echar sus socios. Y él quiere gobernar hasta más allá de 2031. 2027 es esta legislatura. Se piensa presentar, que lo ha dicho, y quiere ganar. Y veremos a ver si en 2031 no continúa. Pero para continuar, Sánchez sabe, y esto es así, Sánchez sabe que se tiene que cargar a los jueces, a Anticorrupción y a la UCO. Porque o caen ellos o caen la familia del presidente, el partido del presidente, el gobierno del presidente y el mismo presidente. El próximo 28 de junio, anoten esta fecha, el próximo 28 de junio a las 12:30 del mediodía, los jueces y fiscales indomables se van a concentrar en las puertas del Tribunal Supremo para exigir al gobierno que desista en su ley para asaltar la justicia. Porque si la ley Bolaños sale adelante, a Sánchez ya no le hará falta cargarse nada. Después, esos jueces y fiscales van a hacer una huelga de 3 días del 1 al 3 de julio. Sánchez dice que la sociedad española está con él y en todas sus cartas le ha pedido a la sociedad española que se movilice. Los jueces no han pedido nada. Pero el próximo 28 de junio ustedes pueden demostrar si España está con los jueces y los fiscales o contra los que quieren cargarse el Estado de Derecho. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.